Buenas. Hoy voy a hablar sobre la electrostática. Bueno, la electrostática es la rama de la física que en sí estudia las cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Las principales áreas de estudio de la electrostática, por ejemplo, incluyen eh, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb. Esta ley establece que la fuerza entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Su fórmula es F igual a K con el valor absoluto de K1 por K2 sobre R al cuadrado, donde pues F representa la fuerza entre las cargas, eh, K que es la constante de Coulomb, eh, K1 y K2 que son las dos cargas y R que es la distancia entre dichas cargas. Em, la siguiente área vendría siendo el campo eléctrico, que es un campo vectorial que representa la influencia que una carga eléctrica tiene sobre otras cargas en su entorno. Este se define como la fuerza de unidad de carga y su fórmula sería E igual a F sobre Q, donde E es el campo eléctrico, F la fuerza y Q es la carga de prueba. Y la otra área que sería el potencial eléctrico. Es la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto específico en el espacio debido a la presencia de una carga o un sistema de cargas. Y se calcula como V igual a U eh, dividido Q, donde U pues es la energía potencial eléctrica, V el potencial eléctrico y Q que es la carga generalmente. Bueno, dentro de todo este campo de la electrostática viene un término muy importante que es la electricidad. Y bueno, ¿qué vendría siendo la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción de cargas eléctricas positivas y negativas. Este se puede manifestar tanto en reposo, que es conocido como electricidad estática, y en movimiento, que es conocido como ya corriente eléctrica. La electricidad viene teniendo unas características principales que vendrían siendo la carga eléctrica, que es una propiedad fundamental de las partículas subatómicas, como los electrones y protones, que se manifiesta en la atracción y repulsión entre ellos. El campo eléctrico es el área alrededor de una carga eléctrica en donde otras cargas sienten una fuerza debido a la presencia de esta carga. La corriente eléctrica, que es en sí el flujo ordenado de cargas eléctricas, generalmente a través de un conductor como por ejemplo un cable de cobre. El potencial eléctrico es la capacidad de una carga eléctrica para realizar trabajo al moverse de un punto a otro dentro de un campo eléctrico. Y el quinto que vendría siendo magnetismo, que pues es un fenómeno asociado a la electricidad, que cita que pues las cargas en movimiento generan campos magnéticos y en sí pues los campos magnéticos pueden inducir corrientes eléctricas. Había olvidado mencionar un término que también es muy importante en la electrostática, que viene siendo la electrización. La electrización es el proceso mediante el cual un objeto se carga eléctricamente. Este fenómeno ocurre cuando los átomos de un objeto intercambian electrones con otro objeto, resultando en que uno de los objetos se carga negativamente y el otro positivamente. Hay varias maneras en las que pues, ya puede ocurrir la electrización en sí. Por ejemplo, la electrización por frotamiento. Algunos objetos pueden cargarse eléctricamente al ser frotados entre sí, lo que provoca que los otros electrones pasen de un objeto a otro. La electrización por inducción. Este fenómeno no requiere un contacto directo entre los materiales. Si un objeto cargado negativamente se acerca a uno neutro, los electrones del objeto neutro se repelen y se mueven dentro del material, creando una carga inducida. Y la electrización por descarga, que es una corriente eléctrica momentánea que puede ocurrir cuando dos objetos con diferente potencial eléctrico entran en contacto. Habrá otros dos temas que mencioné ya anteriormente, pero en los que voy a profundizar, por así decirlo. El primero vendría siendo la carga eléctrica. Bueno, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta en las partículas subatómicas, como los electrones y protones, como ya lo habíamos dicho. Esta propiedad es responsable de las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas, que se ejercen a través de campos electromagnéticos. Aquí existen dos tipos de cargas, las positivas que son las transmitidas por los protones y las negativas que son transmitidas por los electrones. Un objeto se considera neutro si su carga total es cero, lo que significa que tiene la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas.
Las cargas del mismo signo pues se repelen entre sí, mientras que las de signo opuesto se atraen. Sí, ya eso se sabe. Y el otro término que era el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud escalar que representa la capacidad de un campo eléctrico para realizar trabajo al mover una carga positiva unitaria de un punto a otro. En sí es la energía potencial por unidad de carga que se necesitaría para mover una carga de prueba desde un punto de referencia hasta el punto en cuestión dentro de un campo eléctrico. Se puede expresar matemáticamente como eh, V es igual a U dividido por Q, donde V pues, es el potencial eléctrico, U es el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover la carga y Q que es la magnitud de la carga de prueba. Este potencial eléctrico se mide en voltios, que es equivalente a un julio por columpio. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, también conocida como voltaje, es lo que causa que una carga se mueva de un punto a otro, generando una corriente eléctrica hacia un camino conductor, como un cable de cobre que también habíamos mencionado antes. En un circuito eléctrico, pues el potencial eléctrico en un punto refleja la energía que tienen las unidades de carga al pasar por ese punto. A medida que la carga se mueve a través del circuito, pierde energía en forma de trabajo, como la iluminación en una lámpara o el movimiento de un motor.